Martxoak 8, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Emakumeen Nazioarteko Eguna. Unido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cruz Roja se ha marcado unos compromisos para el periodo comprendido entre el 2020 y el 2023, entre ellos el voluntariado y la mujer. Vamos a poner el foco en este último. Es una gran familia y es difícil que todas las chicas que hacen actividad o participan en el día a día de Cruz Roja puedan realizar este vídeo, pero sí que hemos querido que algunas de mis compañeras cuenten de primera mano su experiencia para que otras muchas se puedan unir a esta organización. Anímate y participa. Bereziki heldutasuna eta independentzia. 16 urtetxorekin ondino hautso bat zara eta hemen jende helduagorekin batzen zara eta horrek pertsonalki heldutasun gehiago eman zidan. Gainera, nire bokazioa aurkitu nuen hemen, konturatu nintzen osasun mundu asko gustatzen zitzaidala, jendea zaintzea asko gustatzen zitzaidala eta erizaintza egin nuen eta gaur egun erizaina naiz. Eta azkenean dana eman dit. ¿Por qué no doy el paso? Y dije, pum, me lanzo a la piscina. Y decidí presentarme a presidencia y en julio me nombraron y la verdad que estoy muy contenta y de momento lo que voy haciendo, yo creo que tanto voluntarios como trabajadores están encantados y bueno, tengo dentro de mi legislatura tengo programadas las cosas para hacer y tengo un equipo muy bueno por detrás que me ayuda mucho. Además que esta institución, siempre ha estado liderada por hombres, entonces las mujeres también tienen que tomar parte, que tienen ideas muy válidas y muy buenas y se nos tiene que hacer ver también a nosotras. Que se nos empieza a dar un valor a la mujer, un valor mucho más alto del que se nos venía dando. Se han hecho muchas cosas, pero todavía nos queda mucho por avanzar, por conseguir. Creo que hoy en día la mujer ha llegado a tener más importancia en los órganos de gobierno, tanto como vocales en los comités locales o provinciales e incluso autonómicos, o incluso llegando a ser presidentas. La igualdad a la hora de tomar decisiones es importante y a la hora de mejorar la actividad de la organización. Seguramente el papel que hemos creído tener las mujeres en la Cruz Roja es ayudar en los cuidados de las personas mayores, en ayuda humanitaria, que todo eso es fantástico, es maravilloso, hace una enorme falta. Pero tenemos que entender que tenemos en estos momentos capacidades y formación que nos tienen que llevar a atrevernos con puestos de responsabilidad. Pienso que es ahí donde debemos estar. Además, insisto, de valorar absolutamente los cuidados y otro tipo de funciones muy loables y muy necesarias. Yo creo que es ahí. Eso es lo que yo le diría, de verdad, a cualquier persona que tenga ganas de colaborar, pero sobre todo ahora, hablando de lo que hablamos, a las mujeres, les animaría a que se acerquen a la Cruz Roja con todas sus capacidades y formación y que piensen que aquí pueden desarrollar funciones importantes. Pues participando con ellas, enseñándoles todo lo que a mí me han enseñado, transmitiéndoselo a ellas y apoyándolas como me han apoyado a mí. O sea, no yo por chicas, sino yo como persona. Y también los chicos, que también nos apoyan muchísimo. Mi experiencia en Cruz Roja ha sido de un crecimiento personal enorme. Yo llegué aquí siendo una niña, aprendí los valores de la solidaridad, de la objetividad, de la sinceridad a través de la casa y yo creo que como persona, a día de hoy lo que soy, personal y profesionalmente, en gran parte se lo debo a Cruz Roja. Mi experiencia, pues como hemos hablado antes, la evolución que ha tenido la casa en el aspecto, en el ámbito de la mujer ha sido enorme, de ser un área mucho más limitada, sobre todo muy ligada pues en su momento a la objeción, a los chicos, a ser un área muy abierta en las cuales tenemos cabida por igual todos y en los cuales la mujer puede crecer enormemente y llegar hasta donde quiera. Pues yo a todas las chicas que les guste el deporte, que les guste el monte, que les guste andar por la montaña, pues yo les animo a todas las chicas que formen parte de la ERIE, que estamos muy poquitas y hace falta que estemos más, que se nos vea más, que nosotras también nos podemos hacer un hueco en este ámbito y animarles a todas a que formen parte. Y si encima les gusta un poco el rollo de las emergencias, de la adrenalina de ir a
pues a preventivos, a búsquedas, que se animen. Tiene que haber más mujeres que presenten la visión que tienen ellas, pues eso, sus ideas, su visión como mujer, que no es descartar ni nada al hombre para nada, no, es que haya una compenetración de las necesidades reales, tanto para unos como para otros. Y creo que en común se pueden hacer pues, muchas cosas. Pero eso es un poco por la formación de cada uno de nosotros. Es decir, una persona que sabe idiomas puede hacer un determinado trabajo. Una persona que tiene la formación para ir a mar, irá. Lo que pasa es que efectivamente hasta ahora ha habido muchos hombres en esa actividad y pocas mujeres, pero ya están viniendo mujeres que ya se apuntan al programa de mar. Quiero decir que al fin y al cabo se está trabajando mucho desde muy abajo, entonces espero que todos esos cambios que venimos desde abajo sigan subiendo y que se transforme, o sea, que sea como una ola y que empuje a todo y que, vamos, que sea igualdad. No que todas sean mujeres y solo sea un hombre, que eso ya sería un poco diferente, pero que sí que sea un poco más igualitario. La visión de la mujer para este tipo de cosas no quiero decir que sea peor o mejor que la del hombre, pero sí diferente. Hay diferentes momentos que igual la visión de la mujer es como más sensible al dolor o al sufrimiento humano. Tenemos diferente visión. Niretzako itsasoa da nire modu bizitza. Nire aita, nire familia guztize beti intzau arrantza, ezta? Beti joan dire arrantzan. Da niretzako oso da itsasoa. Quizá en el siguiente vídeo seas tú la protagonista y estés hablando de la actividad de Cruz Roja desde la perspectiva de género.